Hola, un saludo para todos muy grande desde Letras Creativas. Sí, así es. Bueno, ¿qué pasa? Estamos hablando de una historia que es verdaderamente interesante. Yo pienso que la gente busca la forma de no perder la creatividad para poder hacer su trabajo y poder estar ahí en lo que le gusta. Pero, ¿qué pasa cuando alguien se deprime y de pronto dice, me quedo con la hoja en blanco, no sé cómo seguir? Y bueno, de eso se trata esta historia y hoy les voy a compartir pantalla porque ya nos encontramos en el relato número quinto, ¿sí? Y me parece muy interesante. ¿Qué preguntas recibe en el cuestionario? Fue algo extraordinario. Por lo general, hay muchas formas, como lo explico en el anterior post, sí, por decirlo así, eh, donde la gente decide quién puede ser su escritor fantasma. Pero en esta ocasión a ella le llega una notificación por su computadora y con algo de miedo se atreve a ir buscando y tratando de visualizar si lo que está recibiendo no es alguien que está observándola desde la internet oscura y quiere captar su atención para fines muy particulares. Así que ella se da la tarea de investigar un poco y claro, va descubriendo de que realmente esta página de internet la lleva a un lugar que se, se antoja apacible, amigable y al mismo tiempo le está dando una luz en el camino. Le van a hacer el día de hoy una serie de preguntas que ella va a tener que contestar y independientemente de todo aquello que a alguien que escribe le pueda causar bloqueo mental para ver la hoja blanca como una amenaza, ella va a ir dando sus respuestas y a partir de esas respuestas, primero la van a enviar con un psicólogo o un psiquiatra, dependiendo de lo que ella diga. Y a ella le parece muy extraño todo esto. Ha descubierto comentarios acerca de la página. Hay quienes dicen que pertenece a una ONG humanitaria, pero no descubre qué ONG. Y bueno, vamos a ver en qué mundo se está proyectando lo que ella está haciendo o en qué mundo ella va a encontrar a ese escritor fantasma que realmente cumpla con el objetivo y le diga, bueno, lo que usted no puede hacer, déjelo en mis manos. Pero la mujer no creo que esté muy segura de hacer eso. No creo que ella quiera dejar en manos de otros lo que ella ha forjado. Y pues esa va a ser una verdadera tragedia porque es como reconocer que tenemos una discapacidad y tenemos que usar una muleta. Y bueno, en eso vamos. Así que se los dejo aquí para que ustedes lo contemplen, le den una leída y se pongan a meditar si en algún momento como escritores han caído en el bache de enfrentarse a la hoja en blanco y decir, no, lo que estoy pensando escribir no nutre mi sensibilidad, no cumple con mis objetivos, no tengo la menor idea de en qué me he metido. ¿Sí? Puede pasar o ha pasado. Y esa es la situación por la cual muchos recurren al escritor fantasma. Pero cuando tú pides algo, ¿a qué te comprometes? Y sobre todo, poniendo en manos de otro lo que va a aparecer con tu nombre. Es difícil, claro que es difícil. Y yo creo que va a ser muy interesante esta historia. A sazón del Día Internacional del Escritor es que me surge esta idea y espero que a ustedes les guste y se los quería comentar el día de hoy, claro, aquí en Letras Creativas. Así que bueno, aquí la vemos, ya tiene nombre, sí, para quien no la haya leído, Grayer es su nombre
Y bueno, se van a dirigir a ella como Greyer. Ya la vemos vestida, estaba en pijamas, toda sudada, así como no me importa la vida, no me importa vestirme, no me importa peinarme, no me importa lo que como, ya la vida es una tragedia. Pero bueno, de pronto esta oportunidad que llega hasta su computadora le abre un camino, una posibilidad, una alternativa, y eso va a ser muy, muy positivo. Esperemos que lo sea, pero como vemos aquí, cuando en el cuestionario le preguntan, aquí en la última frase, no se las digo para que la lean, está parte de esa situación en la que, ¿para qué escribir? ¿Sí? Entonces, bueno, espero que les agrade y claro, les invito a seguirme en Mi Mundo en Palabras y en Letras Creativas, este canal de YouTube. Mi nombre, recuérdenlo, Ariadne Gallardo Figueroa. Y claro, nos vemos en la próxima. Gracias por su compañía y sigo con mi libreta de notas, así como la chica que puse detrás de mí. ¿Será mi fantasma? No. Espero no requerir en el futuro de uno. Mi saludo y hasta pronto.